La pandemia de coronavirus no da tregua. Europa superó el jueves los 3 millones de contagios registrados y América Latina atravesó la barrera de los 4 millones, la mitad de ellos en Brasil. En total, la COVID-19 ha matado a más de 600.000 personas desde que surgió a finales del año pasado en China y ha provocado más de 15 millones de contagios en todo el mundo. Estas cifras son una bofetada diaria, más aún teniendo en cuenta que se trata de registros oficiales, por lo que se estima que los números reales de contagios y decesos son sin duda mucho más graves. En Brasil, con una población de 212 millones de habitantes, la curva de la pandemia está lejos de ser controlada. El país registró más de 1.200 muertes en las últimas 24 horas. El presidente Jair Bolsonaro, quien minimizó desde el inicio la gravedad de la pandemia, volvió a dar positivo por el nuevo coronavirus el miércoles, 2 semanas después de haber recibido el primer diagnóstico positivo. México, con más de 41.000 muertos, es el segundo país de la región más enlutado por la pandemia. En Perú se superaron los 17.000 decesos por coronavirus al sumarse a los balances miles que no habían sido contabilizados oficialmente. Tendríamos 13.767 personas fallecidas. Y a esto, luego del análisis que ha hecho este equipo, vamos a añadir 3.688 personas fallecidas que se integran. Con esto, el desfase que teníamos en información se está cubriendo hasta el mes de junio. En Estados Unidos hubo más de 60.000 contagios en 24 horas y el país ya registra casi 4 millones de casos. La pandemia ha sumido en la recesión a buena parte del planeta y está provocando quiebras de empresas, desempleo y aumento exponencial de la pobreza. Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia de la COVID-19, superó este jueves los 4 millones de casos confirmados de coronavirus, en medio de un repunte en varios estados como California, Arizona, Texas y Florida, y los fallecidos ya superan los 143.800. En los últimos días el país ha registrado una media superior a los 60.000 contagios diarios y ha rebasado las 1.000 muertes diarias, algo que no ocurría desde junio. Ante el preocupante repunte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado el tono recientemente al advertir que la pandemia del coronavirus empeorará en el país. Insistió a la ciudadanía en el uso de la mascarilla, algo a lo que se había resistido hasta ahora. El balance provisional de fallecidos ha superado ya con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que Estados Unidos llegará al mes de octubre con unos 200.000 muertos y que para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre podría rozar los 220.000 muertos. Más de 1,4 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, un incremento respecto a la semana anterior que refleja el resurgimiento de casos de COVID-19, de acuerdo con las cifras divulgadas este jueves por el Departamento del Trabajo. Hace una semana el gobierno había recibido 1,3 millones de solicitudes y las cifras de la semana que concluyó el 18 de julio muestran el primer incremento desde que a finales de marzo el Ejecutivo recibió el número sin precedentes de 6,8 millones de pedidos de la prestación por desempleo. Antes de que en marzo la pandemia de COVID-19 paralizara la economía, durante varios meses el promedio de solicitudes de subsidio por desempleo había estado en alrededor de 210.000 trámites semanales. No obstante, el promedio de solicitudes en las últimas 4 semanas, un dato que compensa las variaciones semanales y refleja la tendencia, fue de 1,36 millones. El informe del Departamento del Trabajo indica también que en la semana que concluyó el 11 de julio
había 16,19 millones de personas que recibían el subsidio pagado por los estados, comparado con los 17,33 millones de la semana anterior. Mientras que el índice de desempleo, que también por varios meses había estado alrededor del 3,5%, saltó al 14,4% en abril, y desde entonces ha ido disminuyendo hasta el 11,1% en junio, pero los economistas consideran que una reanudación apresurada de las actividades industriales y comerciales puede contribuir a más casos de coronavirus. Con este cartel de alerta advierten a los habitantes de San José Zacatepec del alto contagio de COVID-19 en la zona. Es el barrio con más contagios de Ciudad de México, pero muchos de sus vecinos no creen en el virus. A pocos metros del cartel despacha preocupada Maribel Velázquez en su pequeña tienda de alimentación, donde ha cubierto el mostrador con un plástico transparente y ha dibujado un estrecho pasillo de entrada y otro de salida. Pues está difícil la situación, ¿no? Nada más que desafortunadamente pues no hacemos caso de todas las indicaciones que se hacen. De acuerdo con el gobierno capitalino, San José Zacatepec, en la alcaldía Xochimilco, registra oficialmente 39 casos activos de COVID-19. Podría parecer poco, pero esta pequeña colonia encabeza la tasa de incidencia del coronavirus en la capital, con 1.084 contagios por cada 100.000 habitantes, muy lejos del resto de barrios. Raúl Jiménez, de 75 años, no pierde la oportunidad de increpar a los conductores que circulan sin cubrebocas por el barrio. Necesitamos mano dura a los que son duros para cumplir en este caso sus vidas. María dice ser consciente de los riesgos de la pandemia, pero lo que más le preocupa es la economía familiar, puesto que la parroquia en la que trabaja cerró en marzo y como tantos otros vecinos vive al día. Pero que vengan y que nos repartan cubrebocas, que nos repartan caretas, que nos den gel antibacterial. ¿Tú crees que mi vecina recolectora va a tener para comprar un litro de gel antibacterial? Entonces, que no nada más diga el gobierno que nos están apoyando. Las autoridades aseguran que han hecho 900 visitas a domicilios y 167 pruebas de coronavirus en San José Zacatepec, pero vecinos cuentan que solo han visto a policías que acuden a comprobar que los negocios estén cerrados. Las elecciones generales de Bolivia vuelven a aplazarse. El órgano electoral del país sudamericano anunció este jueves, el 18 de octubre, como nueva fecha de la celebración de los comicios para elegir presidente, los cuales estaban previstos para el próximo 6 de septiembre. Anteriormente ya habían sido aplazados de mayo a septiembre a causa del coronavirus. Bolivia busca nuevo presidente desde el pasado mes de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales, acusado de fraude electoral. Su sustituto al frente del MAS, Movimiento al Socialismo, Luis Arce, y el expresidente del país y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, son sobre el papel los favoritos, por delante de la actual presidenta interina y candidata de la coalición Juntos, Yanín Áñez. Todo ello en plena pandemia del coronavirus, con más de 64.000 contagios y 2.300 fallecidos, según cifras oficiales, que han hecho prolongar un poco más la batalla por el poder en Bolivia. Debate sobre estatuas y monumentos en Brasil. Siguiendo la estela de las protestas contra el racismo en Estados Unidos que impulsaron el derribo de monumentos de figuras vinculadas a la esclavitud y el colonialismo, una diputada regional de Sao Paulo busca una nueva forma de contar la historia. La historia no se apaga. La historia no desaparece, pero podemos encontrar formas de contarla. Entonces eliges si vas a contarla desde la perspectiva de los verdugos o de la de quienes lucharon contra la violencia. Tenemos que entender que la historia se construyó a partir de esa violencia. Malunguinho, primera representante trans en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, propone crear una comisión para revisar los monumentos, los nombres de avenidas, escuelas y edificios públicos del estado más poblado de Brasil. Nós precisamos, obviamente... Tenemos que revisar esa historia, colocar esas esculturas y esos nombres en su debido lugar, que es en los museos o en un ambiente en el que pueden estar acompañados de una explicación. En algún ambiente y que se pueda ver una explicación. La tarea se anuncia intensa. Brasil fue, en 1888, el último país de América en abolir la esclavitud.
Algunos candidatos a ser evaluados son los múltiples tributos a los bandeirantes, expedicionarios que desde el siglo XVI ingresaron al interior del país en busca de riqueza mineral e indígenas para ser vendidos como esclavos. Siglos después fueron retratados por la élite local como padres fundadores de la región, nombrando en su honor calles, plazas, monumentos y edificios públicos, incluso la sede del gobierno estatal, el Palacio de los Bandeirantes. El chileno Nicolás Cepeda, acusado de la desaparición y muerte de la japonesa Narumi Kurosaki en 2016, fue extraditado el jueves hacia Francia, donde es acusado de ser el principal sospechoso de los hechos. Después de cumplir una cuarentena de 14 días en arresto domiciliario exigida por las autoridades europeas en medio de la pandemia del coronavirus, Cepeda fue trasladado al aeropuerto de la capital chilena y entregado a la policía francesa, para partir luego en un vuelo comercial hacia París. El chileno es señalado de la desaparición de Kurosaki, una estudiante japonesa de 21 años que fue vista por última vez en diciembre de 2016 en Besançon, una ciudad universitaria del este de Francia. La investigación apunta a que el hombre, quien fue novio de la joven hasta poco antes de su desaparición, la asfixió y asesinó. Según la acusación, Cepeda cenó con Narumi la noche en la que se perdió el rastro de la joven, y ambos fueron registrados por una cámara ingresando a la residencia de estudiantes donde vivía la japonesa. Horas después, el chileno salió solo del lugar. El hombre de 29 años, quien se declara inocente y unos meses antes del crimen había publicado en internet amenazas contra su exnovia, volvió poco después de la desaparición de Narumi a Chile. El país europeo, que solicitó durante 3 años la extradición del sindicado, acusa al economista de los delitos de homicidio voluntario con premeditación. Seguridad, sol y playa es todo cuanto piden muchos de los turistas de toda Europa que visitan España. Sin embargo, la reapertura de las fronteras no ha acabado de animar a los británicos que frecuentan localidades como Lloret de Mar, en la Costa Brava, por los brotes de nuevos casos de coronavirus, tanto en Cataluña como en otras regiones. El año pasado todas las mesas estaban llenas, la cocina en plena ebullición. Teníamos que rechazar a muchos clientes, aunque no estuviéramos al completo, y este año unas cuantas personas. Turistas como el británico Matthew Dixon, decidido a celebrar sus 50 años recién cumplidos, siempre respetando las medidas de protección. Mientras nos protejamos y nos responsabilicemos de nosotros y de los demás, deberíamos estar bien. En todas partes hay desinfectantes de manos, mascarillas. Solo te la puedes quitar cuando comes o bebes, ¿sabe? El Ministerio de Sanidad español notificaba este jueves 971 nuevos contagios en 24 horas, un nuevo récord tras el final del confinamiento. Los brotes más importantes están localizados en Aragón, Cataluña y Navarra. Algunas regiones han anunciado nuevas restricciones a la movilidad. Galicia pedirá a todos los viajeros procedentes de zonas con brotes de coronavirus que notifiquen con carácter obligatorio sus datos de contacto, con la dirección exacta de su alojamiento y la duración de su viaje. Irak reabrió sus principales aeropuertos después de permanecer cerrados durante más de 4 meses debido a la pandemia mundial del coronavirus, mientras el número de casos en el país árabe roza ya los 100.000 y el de fallecidos supera los 4.000. La reanudación de los vuelos se produjo en los aeropuertos de Bagdad y las sureñas Basora y Nayaf, si bien los aeródromos internacionales de Erbil y Suleimanilla en la septentrional región autónoma del Kurdistán continuarán cerrados por el momento. Las autoridades iraquíes llamaron a adherirse a las medidas preventivas tanto sanitarias como de distanciamiento social en los aeródromos, así como a respetar las instrucciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y el Comité Supremo de Salud y Seguridad Nacional para viajar seguros. Este órgano iraquí había establecido el 23 de julio como fecha para la reanudación de los vuelos internacionales en Irak, que quedaron suspendidos el pasado 17 de marzo en medio de la pandemia. Según los últimos datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud, el país ha registrado hasta la fecha 99.865 contagios y 4.042 muertos por la COVID-19.